Winifred Prentice, a quien su familia llamaba Winnie, miraba atentamente los gráficos de la pantalla del ordenador. El frente sinóptico sobre el norte de Inglaterra se movía más rápido de lo previsto en los modelos de previsión. Se ajusta las gafas de montura fina y anota algo en su cuaderno. Al otro lado de la ventana de la oficina meteorológica de Reading, las nubes se espesaban, anunciando la lluvia de la que Winnie tenía que advertir a los habitantes de la ciudad. Winnie, ¿está listo el informe sobre los fuertes vientos? Raymond, su supervisor, asomó la cabeza por la puerta. Ya casi, respondió ella sin apartar los ojos de la pantalla. Parece que se intensificará esta noche. Deberíamos actualizar la alerta aérea. Este era el entorno típico de Winifred Prentice, lleno de números, gráficos y previsiones. Trabajar metódicamente con datos siempre le había producido satisfacción. En sus 28 años había construido una carrera estable en el servicio meteorológico y disfrutaba del flujo predecible de la vida. Todo eso cambió el sábado 23 de mayo, cuando una colega, Vanessa, prácticamente la arrastró a una recaudación de fondos para el hospital de la ciudad. Tienes que salir, insistió Vanessa cuando entraron en el ornamentado salón del Hotel Riverside. No puedes pasarte la vida con mapas meteorológicos. Winnie se ajustó el vestido con torpeza, sintiéndose fuera de lugar. Estaba acostumbrada a pantalones y blusas, no a esta seda esmeralda que le había recomendado su amiga. Fue allí, en la mesa de bebidas, luchando por sostener una copa de champán y un plato de canapés, donde se encontró con él, un hombre alto de atentos ojos grises y sonrisa tranquila. Permítame que le ayude, dijo, cogiendo con destreza el plato que casi se le había escapado de las manos. Gracias, murmuró Winnie, sintiéndose extrañamente avergonzada. Soy Winifred Prentice. Theobald Nightingale, se presentó el hombre. Pero por favor, llámame Theo. Solo los maestros de escuela me llamaban Theobald en momentos de extremo disgusto. Su ligera autoironía aplacó la situación al instante, y Winnie sintió cómo se liberaba la tensión. En ese caso puedes llamarme Winnie. Winifred es cuando mi jefe encuentra un error en la previsión meteorológica. Estuvieron hablando toda la tarde. Theo era un científico forense que trabajaba con la policía de Reading, y lo que le diferenciaba de muchos de los otros hombres con los que Winnie se había encontrado era su rara cualidad de escuchar. Le hacía preguntas sobre su trabajo y parecía realmente interesado en los entresijos de la meteorología. Debe de ser increíble poder predecir el futuro, comentó cuando ella habló de sus funciones. Winnie se rió. No es predecir el futuro, es más bien analizar cuidadosamente los datos y aplicar modelos. Aunque tengo que admitir que hay algo mágico en el momento en que tu predicción se hace realidad. A la recaudación de fondos le siguió una invitación a cenar, luego un concierto en el parque de la ciudad, y después muchos más encuentros, cada uno de los cuales reforzaba el creciente afecto. La serena discreción de Theo, su atención a los detalles y su sutil sentido del humor hicieron que el corazón de Winnie latiera más deprisa. Su relación se desarrolló rápidamente. 3 meses después de su primer encuentro, Theo le propuso matrimonio y Winnie, para su propia sorpresa, aceptó sin dudarlo. La boda fue modesta pero elegante, con pocos invitados, compañeros de trabajo de ambas partes y algunos amigos. El día de la boda, el padre de Winnie acompañó a su hija al altar y le dijo en voz baja: «Cariño, ¿estás segura? ¿Os conocéis tan poco?» «Papá, nunca he estado tan segura de nada», sonrió Winnie, sintiéndose completamente en paz con su decisión. Tras una breve luna de miel en el distrito de los lagos, Winnie se fue a vivir con Theo, y fue entonces cuando vio por primera vez Nightingale House, una mansión victoriana a las afueras de Reading que se distinguía de las demás casas del barrio. «Es un legado familiar», explicó Theo mientras se dirigían a la casa. «Mi bisabuelo la construyó en 1885 y ha pertenecido a la familia desde entonces». Winnie admiró la fachada de arenisca, las elegantes ventanas arqueadas y el cuidado jardín que la rodeaba. La casa no solo era grande, era grandiosa, el epítome de la tradición y la nobleza, tan diferente del modesto piso en el que había vivido antes de casarse. Por dentro, la casa era aún más impresionante. Techos altos con molduras, suelos de parqué, muebles de madera oscura que parecían guardar el recuerdo de varias generaciones de la familia Nightingale.
De las paredes colgaban pesados cuadros enmarcados y fotografías que atestiguaban la rica historia de la familia. «Es tan espacioso», exclamó Winnie, recorriendo con la mirada el salón con su gran ventanal. «Sé que al principio te parecerá demasiado grande, pero te acostumbrarás. Además, tendrás tu propio despacho para trabajar. Pensé que te gustaría una habitación con vistas al jardín». Ese primer día, Theo la paseó por la casa, mostrándole las habitaciones, contándole historias sobre el mobiliario, compartiendo recuerdos de su infancia. «¿Son estas las habitaciones de tus padres?», preguntó Winnie fijándose en la puerta cerrada del primer piso. Una sombra recorrió el rostro de Theo. «Solían serlo. Mi padre murió hace 10 años. Mi madre vive ahora en Edimburgo con mi hermana. Viene poco, pero yo mantengo la habitación como ella la dejó». Cuanto más aprendía Winnie sobre la familia Nightingale, más se daba cuenta de lo ligado que estaba Theo a la casa y a las tradiciones familiares. Su padre era un reputado cirujano, su madre profesora de literatura. El propio Theo, siguiendo los pasos de su padre, había elegido la medicina, pero en una dirección más específica. A Winnie le impresionó especialmente la biblioteca, una habitación con estanterías del suelo al techo, cómodos sillones de cuero y un escritorio junto a la ventana. «Aquí es donde pasé la mayor parte de mi infancia», dijo Theo. «Podía pasarme horas leyendo enciclopedias y los atlas anatómicos de mi padre». «No me extraña que eligiera ser forense», dijo Winnie. «Creo que estaba predestinado», asintió Theo. «Siempre he querido entender cómo funcionan las cosas, y especialmente cómo funciona el cuerpo humano». Durante los días siguientes, Winnie se fue instalando poco a poco en su nuevo hogar, encontrando su sitio entre las cosas que habían pertenecido a la familia Nightingale durante generaciones. Había traído algunas cosas, sobre todo libros y algunos recuerdos, pero parecían insignificantes en comparación con la grandeza de la casa. Una semana después de mudarse, una anciana vecina, la señora Barrington, las invitó a tomar el té. Winnie aceptó la invitación con interés, viéndola como una oportunidad para conocer mejor su entorno. La señora Barrington era una antigua profesora que vivía en la casa de al lado desde hacía más de 30 años. Durante el té y las galletas caseras, habló del barrio, de las tradiciones locales y, por supuesto, de la familia Nightingale. «Tu marido es un hombre encantador», le dijo a Winnie. «Siempre educado, siempre ayudando con las pesadas bolsas cuando se encuentra conmigo en la tienda. Es raro encontrar tanta cortesía en los jóvenes de hoy en día». «Es muy considerado», convino Winnie. «Y qué tragedia con su ex prometida», continuó la señora Barrington bajando la voz. «Supongo que lo sabes». Winnie se tensó. «Me temo que no». La señora Barrington pareció sorprendida. «Oh, creía que te lo había contado. Hace 5 años, su prometida, Almira, desapareció. Se fue a trabajar y nunca volvió. Una historia terrible. Theo estaba desesperado, buscándola, poniendo anuncios, pero nunca la encontraron. La policía sospechaba que podría haberse escapado con otro hombre. Pero ya sabes, en nuestro tranquilo barrio, ese tipo de cosas rara vez ocurren». Winnie sintió un escalofrío. Era extraño que Theo nunca hubiera mencionado a su ex prometida, y mucho menos que hubiera desaparecido. «¿Cuánto tiempo llevaban juntos?», preguntó, tratando de ocultar su emoción. «Unos años, creo. Se conocieron en la universidad. Ella era una buena chica. Trabajaba en el hospital de la ciudad como farmacéutica. Me alegro mucho de que Theo por fin haya encontrado la felicidad contigo, cariño. 5 años es mucho tiempo para llorar». De vuelta en casa, Winnie no sabía si abordar el tema con Theo. Por un lado, se sentía extraña de que él hubiera ocultado una parte tan importante de su vida. Por otro, se daba cuenta de que podría ser un recuerdo demasiado doloroso. Por la noche, mientras cenaban, se decidió. «Hoy he ido a ver a la señora Barrington. Me ha hablado muy bien de ti». «Es una mujer maravillosa», asintió Theo. «Ha sido una buena vecina desde la época de mis padres». «Mencionó a tu ex prometida, Almira», dijo Winnie con cuidado. «Dijo que había desaparecido hacía 5 años». Theo se quedó helado, su rostro impenetrable por un momento, y luego dejó lentamente el tenedor. «Iba a decírtelo. No quería enturbiar el comienzo de nuestra vida juntos con esta historia». «¿Qué ocurrió?», preguntó Winnie en voz baja. Theo suspiró. «Almira y yo llevábamos juntos casi 4 años,
Planeábamos casarnos. Entonces, un día, ella no volvió a casa del trabajo. La buscaron, pero fue en vano. Algunos decían que la habían visto con otro hombre en Londres, otros que tal vez se había ido al extranjero. Nunca supe la verdad. Lo siento, dijo Winnie con sinceridad, cubriéndole la mano con la suya. Es una larga historia, respondió Theo sonriendo débilmente. Lo superé y seguí adelante. Y entonces te conocí. Aquella noche, despierta, Winnie reflexionó sobre lo que había oído. La historia de la novia desaparecida parecía el argumento de una novela policíaca, y la idea de que le hubiera ocurrido a Theo le producía escalofríos. Pero, ¿no era ese el tipo de casos que él trataba a diario como forense? Quizás esta tragedia había marcado en parte su trayectoria profesional. Por la mañana, decidió dejar el tema atrás. Al fin y al cabo, todo el mundo tenía derecho a tener sus propios secretos, y el pasado de Theo antes de conocerse era asunto suyo. Ahora empezaban un nuevo capítulo, juntos, en esa casa señorial, con historia en la que iban a crear sus propios recuerdos y tradiciones. Los primeros meses de matrimonio habían sido un agradable periodo de adaptación para Winnie. Poco a poco, la enorme casa de Nightingale se convirtió también en su hogar, aunque a veces seguía perdiéndose en el laberinto de pasillos del piso superior. Sus pertenencias, sus libros de meteorología, su colección de barómetros antiguos, su sillón favorito, se yuxtaponían ahora a los enormes muebles antiguos de la familia de Theo. Y esta combinación de lo nuevo y lo viejo funcionaba extrañamente bien para crear un ambiente acogedor. El estudio con vistas al jardín que Theo había reservado para ella era un verdadero santuario. Allí Winnie podía analizar los datos meteorológicos desde la comodidad de su propia casa. El servicio meteorológico había aprobado su teletrabajo a tiempo parcial después de la boda. Theo incluso había instalado un potente ordenador y una estación meteorológica profesional en el patio para que ella pudiera recoger sus propios datos. Tienes tu propia estación meteorológica, bromea. Ahora siempre sabré si tengo que llevar paraguas cuando salga de casa. Su vida en común no tardó en encontrar su ritmo. Entre semana trabajaban los dos, Vinny a menudo en casa y Theo en el laboratorio forense. Las tardes las pasaban juntos, preparando la cena, viendo películas en el amplio salón o leyendo en la biblioteca. Los fines de semana exploraban los alrededores de Reading, visitaban a su padre y a veces viajaban a ciudades vecinas para asistir a exposiciones o conciertos. Pero incluso en esta vida comedida había sorpresas. Un día, buscando una manta más para el dormitorio de invitados, su prima de Manchester venía a quedarse con ellos. Winnie bajó a la despensa de la planta baja. Mirando las estanterías llenas de cajas y cosas viejas, se fijó en una extraña puerta en el rincón más alejado. Era metálica, tenía una pesada cerradura y llevaba claramente a algún lugar de la planta baja. Incluso había un cartel de advertencia en la puerta que decía, «Cuidado con los escalones». Winnie probó el picaporte, pero la puerta estaba cerrada, como era de esperar. Por la noche, preguntó a su marido por la puerta. «Ah, has encontrado la entrada al sótano», contestó Theo tranquilamente, removiendo la salsa de la pasta. Allí abajo estaba el taller de papá. Se dedicaba a la carpintería. ¿En serio? Nunca lo mencionó, se preguntó Winnie. Sí, era su hobby, sonrió Theo ligeramente. Hacía violines, aunque no tenía mucho éxito. Mamá decía que sus instrumentos sonaban como gatos tocando en un concierto, pero estaba obsesionado con ello. ¿Y lo guardas bajo llave porque...? Hábito, se encogió de hombros Theo. Cuando éramos niños, mi hermana y yo teníamos terminantemente prohibido bajar allí sin mi padre. Herramientas afiladas, productos químicos para trabajar la madera, todo tipo de cosas peligrosas, e incluso ahora está polvoriento y abandonado. A veces voy allí y reviso sus cosas, rememorándolas. Winnie asintió, aceptando la explicación. Cada familia tenía sus reliquias y lugares sagrados. Su padre, por ejemplo, tenía una vieja maleta llena de fotografías y cartas de su madre que ella nunca se atrevió a tocar. Si quieres, puedo enseñarte el taller alguna vez, se ofreció Theo. Pero está muy polvoriento y no es muy interesante. Herramientas viejas, piezas en bruto y madera. No necesariamente, respondió Winnie. Es que no sabía lo que había allí. Ahora sabré dónde buscarte si te pierdes. Theo se rió y volvió a preparar la cena.
Y Winnie pensó que se alegraba de tener un lugar tan privado. Todas las personas necesitan a veces su propio espacio. Sin embargo, un par de semanas después de aquella conversación, Winnie se despertó en mitad de la noche por un ruido extraño. Theo no estaba y se oían pasos silenciosos procedentes de la planta baja. Miró el reloj. 3 horas y 15 minutos. Se puso la bata y bajó las escaleras para encontrar a Theo en la cocina, con una bandeja que contenía una taza de té y un bocadillo. No puedo dormir. He pensado en tomar un tentempié, explicó él al verla. Siento haberte despertado. No pasa nada, bostezó Winnie. Yo también tengo insomnio a veces. ¿Quieres compañía? Pero Theo negó con la cabeza. No, tú vete a la cama. Creo que me quedaré un rato en el estudio. Leeré. Quizá me eche una siesta. Winnie, demasiado somnolienta para hablar mucho, asintió y volvió al dormitorio. Oyó crujir las tablas del suelo mientras se quedaba dormida, pero sus pensamientos ya se estaban yendo a la deriva. El episodio de la noche pronto se olvidaría si no volvía a repetirse unos días más tarde. De nuevo Winnie se despertó sola, oyendo de nuevo pasos en el piso de abajo. Esta vez decidió no bajar, pero por la mañana, cuando Theo estaba haciendo café, como si nada hubiera pasado, no pudo evitar preguntar. ¿Otra vez no has dormido bien? Theo se estremeció ligeramente, pero enseguida sonrió. Sí, el último caso me ha rondado por la cabeza. Las múltiples heridas, el extraño ángulo de las heridas. No tiene sentido. ¿Bajaste al taller? Preguntó Winnie con cautela. Theo dudó un momento antes de contestar. Sí, a veces cuando mi mente va a 1000 por hora, me ayuda a estar allí. Hay algo en la atmósfera del lugar, tranquilizador. Mi padre siempre decía que trabajar con las manos ayuda a organizar los pensamientos. Le puso una taza de café delante y le besó la frente. No te preocupes, es solo un caso complicado. Pronto lo resolveremos y dormiré como un bebé. Winnie asintió, pero algo en su explicación la molestó. Tal vez fuera el hecho de que Theo nunca antes había hablado de insomnio, o la forma en que se tensó cuando ella mencionó el taller. Pero las dudas se disiparon rápidamente en el ajetreo de la jornada laboral. Con el paso de los días, Winnie casi se olvidó de las salidas nocturnas de su marido, hasta que una noche, aproximadamente un mes después, se topó con él en la puerta de la cocina. Theo llevaba una bandeja con comida, un plato de bocadillo de pollo, una manzana y una botella de agua. ¿Un tentempié tardío?, preguntó ella. Sí, creo que voy a quedarme despierto hasta tarde otra vez, asintió Theo, desviando ligeramente la mirada. Caso nuevo, mucho papeleo que revisar. Winnie observó que la bandeja tenía un aspecto extraño para un hombre que comía solo en su despacho. Demasiado ordenada, como si fuera para otra persona. Aquella noche se despertó con el mismo ruido de pasos. Miró el reloj. 2 horas y 45 minutos. Salió de la cama sin hacer ruido, y procurando que no crujieran las tablas del suelo, bajó a la planta baja. No había luz en el salón ni en el estudio de Theo. Entró en la cocina, que estaba vacía. Luego se acercó cautelosamente a la despensa y vio un rayo de luz bajo la puerta cerrada. Winnie dudó. ¿Debía mirar? ¿Y si Theo quería estar solo y su intrusión le ofendía? Después de todo el mundo tiene derecho a la intimidad. Tal vez este sótano era una especie de santuario a la memoria de su padre, un lugar donde podía rememorar o reflexionar. Estaba a punto de volver al dormitorio cuando se abrió la puerta de la despensa y Theo salió con una bandeja vacía. Al verla se estremeció, pero enseguida se recompuso. «Winnie, ¿qué haces aquí a estas horas?» «Quería preguntarte lo mismo», dijo tratando de mantener la voz informal. «No podía dormir. He oído un ruido». «Lo siento». Theo dejó la bandeja en la superficie más cercana y se acercó a ella. «No quería despertarte. He estado trabajando en un caso. Tenía la cabeza llena y bajé al taller. A veces me ayuda a sentarme allí y revisar las herramientas de mi padre. Es raro, ¿no?» Su explicación sonaba sincera, pero algo en sus ojos, un atisbo de tensión, hizo que Winnie desconfiara. «No es raro», dijo en voz baja. «Cada uno tiene su propia forma de lidiar con el estrés. ¿Volvemos a la cama?» Theo asintió y subieron juntos. Pero incluso cuando su respiración se hizo uniforme y profunda, Winnie no pudo dormir. Los pensamientos sobre el sótano cerrado,
las excursiones nocturnas y las bandejas de comida se arremolinaban en su cabeza. ¿Y si no eran solo recuerdos de su padre? ¿Y si había algo más ahí abajo? Por la mañana, esos temores parecían ridículos. Theo era el mismo marido atento y cariñoso, ayudando con el desayuno, bromeando, planeando su fin de semana. ¿Qué secretos podía tener un hombre así? Sin embargo, en las semanas siguientes, Winnie empezó a notar un patrón. Aproximadamente una vez cada 3 o 4 días, Theo bajaba al sótano, normalmente a última hora de la tarde o por la noche, a menudo con comida. Cada vez tenía una explicación. Insomnio, un caso difícil, un deseo de estar solo. Y cada vez Winnie aceptaba esas explicaciones, aunque una voz interior le susurraba que algo iba mal. Intentó alejar esos pensamientos. Después de todo, ¿no era eso lo que sus amigas le habían advertido? ¿Que en un matrimonio había que respetar la intimidad de cada uno? ¿Que los hombres a veces necesitan intimidad? ¿Quizá estaba siendo demasiado cínica? Un día, después de otro de los viajes nocturnos de Theo al taller, Winnie decidió comprobar la puerta del sótano durante el día, cuando su marido estaba trabajando. No iba a forzar la cerradura ni a espiar, solo quería asegurarse de que no había nada extraño. Pero la puerta estaba bien cerrada y la llave no aparecía por ninguna parte. Incluso comprobó el manojo de llaves que Theo había dejado en la cómoda, pero ninguna coincidía con la cerradura. Eso la hizo preguntarse, ¿por qué iba Theo a cerrar la puerta del taller de su padre con tanto cuidado? ¿De verdad son tan peligrosas las herramientas que hay allí que es necesario un candado, incluso ahora que viven solos, sin hijos? ¿O se trata de otra cosa? Esa noche Theo llegó a casa con un ramo de sus frisias favoritas y entradas para un concierto de música clásica. Su sonrisa, su atención al detalle, su capacidad para recordar qué flores le gustaban, todo ello había hecho que Winnie se avergonzara de sus sospechas. ¿Podría un hombre tan atento a sus deseos y estados de ánimo esconder algo siniestro? Sin embargo, una semana más tarde, al despertarse de nuevo sola en la cama, a eso de las 3 de la mañana, y oír el familiar ruido de pasos en el piso de abajo, Winnie no pudo contener su curiosidad. Bajó tranquilamente y, como antes, descubrió un rayo de luz bajo la puerta de la despensa. Pero esta vez, en lugar de volver al dormitorio, se acercó cautelosamente a la puerta y escuchó. Al principio no oyó más que un golpeteo sordo. Tal vez Theo estaba trabajando con herramientas, pero entonces oyó un sonido que la dejó helada, una tranquila voz femenina. Las palabras eran indistintas, pero Winnie habría jurado que no eran de Theo. Había alguien más ahí abajo. Su corazón latía tan fuerte que parecía ahogar todos los demás sonidos. Se apartó de la puerta, intentando no hacer ruido, y se apresuró a volver al dormitorio. Allí, metida bajo las sábanas, intentó encontrar una explicación racional a lo que había oído. Quizá Theo estaba viendo un vídeo en el móvil, o escuchando un audiolibro, o una grabación de alguna conferencia forense. Sí, probablemente era algo así. La voz de una mujer en el sótano, en mitad de la noche, suena como el comienzo de un thriller barato, no como la realidad de su próspero matrimonio. Cuando Theo regresó al dormitorio hacia las 4 de la madrugada, Winnie fingió estar dormida. Sintió que él se tumbaba suavemente a su lado, con cuidado de no molestarla, y casi inmediatamente cayó en un profundo sueño. Dormía serenamente, como un hombre con la conciencia tranquila. Por la mañana, mirando a su marido que le preparaba el café como a ella le gustaba, Winnie desechó sus temores de la noche. Seguro que todo tiene una explicación razonable. Theo es un buen hombre, un marido fiable, un profesional respetado. Seguramente su imaginación había convertido algún sonido mundano en una voz de mujer. Sin embargo, mientras le observaba prepararse metódicamente para ir a trabajar, Winnie no podía evitar la sensación de que bajo la superficie de su perfecto matrimonio había algo que no comprendía. Algo relacionado con el sótano cerrado, los viajes nocturnos hasta allí y tal vez la voz femenina que había oído o imaginado. Era un octubre lluvioso en Reading. El cielo gris, clavado en el suelo por pesadas nubes, parecía reflejar la creciente ansiedad de Winnie. Cada día se daba más cuenta del extraño comportamiento de Theo. Sus viajes nocturnos al sótano se hicieron más frecuentes, y si ella mostraba el más mínimo interés por el lugar,
Él se volvía inusualmente irritable. Una mañana, durante el desayuno, Winnie preguntó despreocupadamente, ¿por qué no me enseñas el taller de tu padre? Sería interesante ver qué herramientas utilizaba. Theo se quedó helado antes de que la taza llegara a su boca. Su rostro se congeló un instante y luego volvió a dejar lentamente el café sobre la mesa. ¿Por qué? Había tensión en su voz. Es polvoriento, sucio, nada interesante. Solo curiosidad, se encogió Winnie de hombros. Vas allí tan a menudo. Ya te lo dije. Theo cortó una tostada con tanta fuerza que el cuchillo chirrió en el plato. Es un espacio privado, mi santuario. ¿No debería tener todo el mundo un lugar al que ir y estar solo? Por supuesto, Winnie retrocedió, sorprendida por su reacción. Estaba pensando. No tienes por qué pensarlo, la cortó Theo bruscamente, pero se ablandó. Lo siento, es una mala racha en el trabajo. 3 asesinatos sin resolver, y el alcalde presionando, exigiendo resultados. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Pensemos qué hacer este fin de semana. Quizá podríamos ir a Oxford. La conversación giró en torno a la planificación del viaje, pero el incidente había dejado en Winnie un pozo desagradable. Theo, normalmente tan tranquilo y sensato, nunca le había levantado la voz. ¿Qué podía estar provocando una reacción tan defensiva? El miércoles siguiente, Theo dijo que llegaría tarde al trabajo. Era un caso complicado. Había que hacer más pruebas. No me esperes para cenar, dijo besándola antes de marcharse. Volveré tarde. Winnie asintió, acostumbrada a sus retrasos. Pasó la tarde analizando datos meteorológicos e informando a la dirección. Luego preparó una cena ligera y vio su serie de televisión favorita. Hacia las 11 de la noche, cuando estaba a punto de acostarse, oyó un portazo. Theo había vuelto. Bajó a la planta baja a recibirlo, pero se sorprendió al ver que se dirigía directamente a la despensa sin mirar siquiera al salón o a la cocina. Llevaba en la mano una bolsa de papel de la cafetería. «¡Theo!», gritó. Él se volvió, sin esperar verla. «Winnie, creía que ya estarías dormida. Te he oído entrar. ¿Un día duro?» «Sí», asintió cambiando de pie. Sujetaba la bolsa para que ella no pudiera ver su contenido. «Muy cansado. Ya iba a comer algo en el taller. Necesito despejarme». «¿En el taller?», Winnie se sorprendió. «¿Por qué no en la cocina? Podría hacerte compañía». «No». Theo reaccionó demasiado deprisa y luego se obligó a sonreír. «Quiero estar sola para resolver los detalles de la investigación. Ya sabes lo mucho que me ayuda este lugar». Winnie miró detenidamente a su marido. Llevaba la corbata a un lado y el sudor le goteaba por la frente a pesar de que el tiempo era más fresco. Estaba nervioso. «Por supuesto», dijo lentamente. «Lo comprendo». Theo asintió con visible alivio y desapareció en el almacén. Winnie oyó el sonido de una llave en la cerradura y pasos silenciosos en la escalera de abajo. Subió al dormitorio, pero el sueño no llegaba. Algo ocurría en su casa, algo que ella no comprendía. Alrededor de la 1 de la madrugada, bajó a por un vaso de agua y al pasar por delante de la despensa, volvió a oír una tranquila voz femenina, apenas audible, pero sin duda real. Esta vez no había duda, y algo en aquella voz, el quebranto, el cansancio, la dejó helada. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Winnie observó atentamente a su marido. Theo parecía descansado, tranquilo, en completo control. Nada que ver con un hombre que había pasado la mitad de la noche en el sótano. «Theo», comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Quería disculparme por lo de ayer. Claro que deberías tener un poco de intimidad. No volveré a preguntarte por el taller». El alivio en su rostro era casi palpable. «Gracias por entenderlo, querida. De verdad, no hay nada interesante ahí dentro. Es solo un lugar para pensar». «Por supuesto», sonrió Winnie. «Por cierto, hoy trabajaré hasta tarde, preparando un pronóstico especial para la semana que viene». Theo asintió, claramente satisfecho de que la conversación hubiera cambiado de rumbo. Pero en lugar de ir a trabajar, Winnie se dirigió a una cafetería cercana a la casa, donde permaneció sentada largo rato, pensando en su próximo movimiento. Su intuición le gritaba que algo iba mal. La voz de la mujer, el nerviosismo de Theo, los extraños viajes nocturnos para comer. Todo se sumaba a un cuadro que temía siquiera imaginar.
Tras unas horas de lucha interna, sacó su teléfono y encontró el número de Hedge Prescott, su antiguo compañero de clase, que trabajaba como cerrajero en un taller local. Hacía años que no se hablaban, pero Reading era una ciudad pequeña y ella sabía que él aún vivía aquí. Hedge, soy Winnie. Prentice. Quiero decir, Nightingale ahora. Sí, casado. Escucha, necesito tu ayuda profesional. Al día siguiente, después de que Theo se hubiera ido a trabajar, Hedge llegó a casa de los Nightingale en su destartalada furgoneta, con el logotipo de la cerrajería. Winnie le hizo pasar y miró a su alrededor, nerviosa, como si hubiera hecho algo reprobable. Gracias por venir, dijo mientras lo conducía al almacén. De nada, se encogió de hombros Hedge, un hombre alto con un mechón de pelo pelirrojo y pecas por toda la cara. ¿Dijiste que la llave estaba atascada en la cerradura? Sí, mintió Winnie señalando la puerta. Esa de ahí es la cerradura. Es bastante vieja. Hedge examinó la cerradura con detenimiento y negó con la cabeza. Sí, es vieja, pero está en excelentes condiciones. Y en uso regular, por lo que parece. Le dirigió una mirada interrogante. ¿Seguro que la llave está atascada? Parece perfectamente utilizable. En realidad, Winnie respiró hondo. Hedge, ¿recuerdas que en el colegio siempre decías que podías sentir cuando la gente mentía? Él asintió cauteloso. Algo va mal, continuó ella en voz baja. Mi marido va a ese sótano todo el tiempo, a veces en mitad de la noche. Lleva comida allí. Y yo he oído la voz de una mujer ahí abajo. Hedge frunció el ceño. Winnie, si sospechas que tu marido es infiel. No, no es eso, la interrumpió. Me temo que alguien tiene problemas. Por favor, Hedge, necesito saberlo. Hedge la miró fijamente durante un largo momento. Luego suspiró pesadamente y sacó algunas herramientas de su bolsa. De acuerdo, pero si es solo un montón de cosas viejas o su colección secreta de maquetas de trenes, me deberás un trago muy fuerte. Trato hecho, exhaló Winnie con alivio. Hedge trabajó con concentración y en silencio. La cerradura era más difícil de lo que había esperado, pero al cabo de 20 minutos se oyó un clic y la puerta se abrió. Ya está, dijo dando un paso atrás. ¿Quieres que te acompañe? Winnie dudó solo un momento. Sí, por favor. Bajaron las estrechas escaleras, iluminando el camino con la linterna del teléfono de Hedge. Al fondo había una gran habitación con suelo de cemento y paredes de ladrillo. Una parte parecía realmente un taller. Banco de trabajo, herramientas, trozos de madera. Pero al fondo de la sala había otra puerta. Una enorme puerta de metal con una cerradura nueva que contrastaba fuertemente con su entorno. Hedge silbó. Esto sí que es interesante. Las cerraduras de este tipo suelen utilizarse para cámaras acorazadas o habitaciones seguras. ¿Puedes abrirla?, preguntó Winnie con la respiración contenida. Lo intentaré, pero llevará tiempo. El tiempo se hizo eterno. Winnie se quedó de pie, escuchando el silencio del sótano, interrumpido únicamente por el sonido de los instrumentos de Hedge. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron unos 40 minutos, la cerradura cedió. Ya está, dijo Hedge, secándose el sudor de la frente. Pero Winnie, debo preguntártelo de nuevo. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Si tu marido está ocultando algo tan a fondo, debo saberlo, respondió ella con firmeza. Hedge asintió y abrió lentamente la puerta. Winnie se adelantó y se quedó en el umbral, incapaz de creer lo que veía. La habitación al otro lado de la puerta estaba acondicionada como una sala de estar. Una cama, un escritorio, estanterías, incluso un pequeño televisor. De las paredes colgaban cuadros y fotografías. En un rincón había un cubo que hacía las veces de retrete. Pero lo más importante era que en la cama había sentada una mujer joven, con el pelo largo y oscuro. Pálida, ojerosa, miraba a los que entraban con una expresión de asombro y esperanza. ¿Vosotros?, susurró la mujer con voz ronca. Tú no eres Theo. Dios mío, exhaló Winnie acercándose. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? La mujer la miró incrédula, como si temiera que se tratara de una broma cruel. Ya, Almira Hayes. Yo era la prometida de Theo, hasta que me encerró aquí, hace 5 años. Winnie sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies.
Almira Hayes era la prometida desaparecida de Theo, de la que hablaba la señora Barrington. No había huido, no había desaparecido. Había estado aquí, debajo de su casa, todos estos años. 5 años, repitió Winnie, incapaz de comprender el horror de la situación. ¿Te retuvo aquí durante 5 años? Almira asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. Dijo que si él no podía estar conmigo, nadie lo haría. Dijo que me quería demasiado para dejarme marchar. Cielo santo, murmuró Hedge detrás de ella. Tenemos que llamar a la policía. Ahora mismo. Winnie ya estaba sacando su teléfono. Le temblaban tanto las manos que apenas podía marcar el número. «¡Policía!», contestó una tranquila voz femenina. «¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito ayuda», dijo Winnie tratando de mantener la voz clara. «He encontrado en el sótano de mi casa a una mujer que lleva 5 años cautiva de mi marido. Se llama Almira Hayes. Se ha denunciado su desaparición». Hubo una breve pausa. Luego su voz se volvió tensa. «Por favor, deme su dirección. Una patrulla saldrá inmediatamente». Winnie dictó la dirección y desconectó. Luego, mientras Hedge ayudaba a Almira a levantarse y la sacaba suavemente de la habitación, marcó otro número. «Papá», dijo cuando contestó Ebenezer Prentice. Había desesperación y conmoción en su voz. «Papá, tienes que venir. Mi marido es un monstruo». Apenas 12 minutos después de la llamada de Winnie, 2 coches patrulla sin luces intermitentes se detuvieron frente a la casa de los Nightingale. 4 agentes, 2 hombres y 2 mujeres, subieron rápidamente los escalones del porche, donde ya les esperaba una pálida Winnie. «¿Señora Nightingale?», preguntó la mayor de las agentes mostrando su identificación. «Soy la detective Olivia Brody. Hemos recibido su llamada sobre un hombre retenido contra su voluntad». «Sí», asintió Winnie, dando un paso atrás para dejar entrar a los agentes en la casa. «Está abajo, en el sótano. Mi amiga está con ella ahora». La detective Brody asintió brevemente a los 2 agentes, que inmediatamente se dirigieron en la dirección que Winnie había indicado. La propia Brody y otro agente de policía se quedaron con la señora de la casa. «Por favor, cuénteme qué ha pasado», pidió Brody sacando un cuaderno. Winnie respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Los acontecimientos de la última hora parecían irreales, como una pesadilla. «Mi marido, Theobald Nightingale, es forense de la policía de Reading», comenzó notando que el detective se estremecía al mencionar el nombre de Theo. «He notado un comportamiento extraño en los últimos meses. A menudo bajaba al sótano, a veces en mitad de la noche, llevando comida. Me explicó que era el taller de su padre, donde le gustaba estar solo. Pero anoche oí una voz de mujer que venía del sótano y decidí comprobarlo. Llamé a un amigo cerrajero y abrimos la cerradura. 2 policías entraron en el salón, acompañados por Haig y una mujer frágil y morena. Almira Hayes parecía un fantasma. Piel pálida, ojos descoloridos, pelo enmarañado. Iba vestida con una camiseta vieja y unos pantalones de chándal que claramente pertenecían a Theo. La detective Brody dio un grito ahogado al verla. «¿Señorita Hayes? ¿Almira Hayes?», preguntó con cautela, acercándose. Almira asintió, apoyándose en el brazo de Hedge. «Llevo 5 años desaparecida, ¿verdad?», dijo con voz tranquila, pero inesperadamente firme. «Sí», confirmó Brody. «Te han estado buscando». Theobald Nightingale era una de las personas más implicadas en la búsqueda. Incluso instituyó una recompensa por información. Una sonrisa amarga asomó a los labios de Almira. Por supuesto que lo era. Una tapadera perfecta, ¿no? Brody hizo un gesto con la cabeza a uno de los agentes que la habían acompañado y se acercó a Almira. «Señora, necesita atención médica. Podemos llevarla al hospital ahora mismo». «No», dijo Almira negando con la cabeza. «Primero quiero declarar, antes de que vuelva». «No te preocupes por él», le aseguró Brody. «Ya nos hemos puesto en contacto con el departamento. Los agentes lo mantendrán en su puesto con algún pretexto». «Aún así», insistió Almira, «llevo 5 años esperando este momento. Quiero hablar ahora». La detective Brody miró a sus colegas y asintió. «De acuerdo, pero dejad que los paramédicos os examinen aquí». En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y entró corriendo un hombre canoso de unos 60 años con cara de preocupación. «¡Winnie!», exclamó mirando rápidamente la habitación. Cuando vio a su hija, corrió hacia ella. «¿Qué te pasa?»,
¿Qué eran esas tonterías que decías por teléfono? Papá, sintió Winnie que las lágrimas que había estado conteniendo todo este tiempo salían por fin de sus ojos. Es verdad, Theo retuvo a esa mujer en el sótano durante 5 años. Es Almira, su ex prometida. Ebenezer Prentice se quedó helado, desviando la mirada de su hija a la ojerosa mujer que estaba de pie en medio del salón. Dios mío, murmuró. Luego, recuperando rápidamente la compostura, se dirigió a los policías. Ebenezer Prentice, antiguo inspector de la policía de Reading. ¿Qué puedo hacer por usted? El detective Brody asintió respetuosamente. Inspector Prentice, me acuerdo de usted. Usted investigó el caso de los gemelos Hawthorne cuando yo me incorporé al cuerpo. Rápidamente le puso al día. Ahora mismo nuestra prioridad es la seguridad de la señorita Hayes y de su hija. Hemos pedido refuerzos y médicos. ¿Es peligroso?, preguntó Ebenezer volviéndose hacia Almira. Theobald Nightingale, ¿ha utilizado la violencia física? Almira negó con la cabeza. No en el sentido habitual. Nunca le pegó. Pero encerrar a un hombre durante 5 años, ¿no es eso violencia? Ebenezer asintió. Absolutamente. Lo que quería decir era, ¿debo esperar que se resista agresivamente cuando lo arresten? Ya, no lo sé. Almira se hundió en la silla más cercana. Siempre fue tan controlador, pero lo ocultaba cuidadosamente. La mayoría de la gente solo veía su lado encantador. En ese momento llegaron los médicos, un hombre y una mujer con maletines de primeros auxilios. Se dirigieron directamente a Almira. Mientras la enfermera le tomaba la tensión y el pulso, Brody se llevó a Vinnie, Ebenezer y Hedge a un lado. «Tenemos que organizar una emboscada», dijo en voz baja. 2 coches patrullas se quedarán fuera, pero con sigilo. 2 agentes más y yo nos quedaremos dentro. Cuando vuelva el doctor Nightingale, lo detendremos antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Yo me quedaré con mi hija, afirmó Ebenezer con firmeza. Brody asintió. Por supuesto, señor Prescott, se volvió hacia Hedge. Grabaremos su declaración más tarde, si no le importa. Por ahora quizás sea mejor que se marche. Hedge miró vacilante a Winnie. ¿Puede arreglárselas? Puedo quedarme si es necesario. No pasa nada, Hedge, le aseguró Winnie. Papá está conmigo, y gracias por todo. Cuando Hedge se fue, la policía empezó a prepararse para la emboscada. 2 se instalaron en la cocina, desde donde tenían una buena vista de la puerta principal, mientras que otro agente tomó posiciones en el despacho de Theo. Los médicos, una vez finalizado el reconocimiento inicial de Almira, informaron de que su estado era estable, pero recomendaron su hospitalización para un examen más completo. Más tarde, insistió Almira. Primero quiero contarte lo que ha pasado. Winnie, su padre y el detective Brody se sentaron junto a Almira en la sala de estar, mientras los médicos se retiraban con delicadeza, permaneciendo, no obstante, al alcance del oído. Conocimos a Theo en la universidad, empezó Almira. Su voz sonaba monótona, como si estuviera contando la historia de otra persona. Yo estudiaba farmacia y él medicina. Salimos durante 4 años, nos prometimos. Todo parecía perfecto, pero cuanto más se acercaba la boda, más intentaba Theo controlar todos los aspectos de mi vida. Con quién me relacionaba, cómo vestía, incluso lo que comía. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Cuando le dije que quería posponer la boda, primero suplicó y luego amenazó con suicidarse. Cuando insistí, me dijo que aceptaba mi decisión. Durante una semana todo fue normal, parecía comprensivo, incluso se ofreció a seguir siendo amigos. Y entonces, tragó saliva. Entonces volví a casa del trabajo y se me acercó en el aparcamiento. Dijo que quería hablar. Entré en su coche y me inyectó algo. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en este sótano. Jesús, susurró Winnie, sintiendo que las náuseas le subían por la garganta. Al principio pensé que era una locura, que había entrado en razón, que me dejaría marchar, continuó Almira. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Me amuebló la habitación, me trajo libros, a veces regalos. Decía que me quería demasiado para vivir sin mí, pero que no podía dejarme marchar porque le pertenecía, como si yo fuera una cosa, no una persona. ¿Intentaste huir?, preguntó Brody. 2 veces, asintió Almira. La primera vez fue unas semanas después. Lo ataqué cuando trajo comida, pero él es más fuerte. Estaba decepcionado.
Me encerró en la oscuridad durante 3 días, sin comida, solo con agua. La segunda vez fue un año después. Intenté convencerle de que me llevara arriba, para lavarme en una bañera de verdad. Aceptó, pero me ató las manos. Intenté correr hacia la puerta principal, pero me atrapó y vaciló. Me inyectó algo que me impedía moverme, pero podía sentirlo y entenderlo todo. Y luego me explicó las muchas maneras en que podía empeorar mi vida si no dejaba de resistirme. Dijiste que no era violento físicamente, dijo Ebenezer. No en el sentido tradicional, replicó Almira. Nunca pegaba. Sus métodos eran más sutiles. Aislamiento, control sobre todos los aspectos de mi vida, presión psicológica. A veces desaparecía durante días, dejándome sin comida fresca, solo un suministro de agua y comida enlatada. Era... Cerraba los ojos. Era peor que cualquier paliza. ¿Y cuándo llegó Winnie?, preguntó Brody en voz baja. ¿Sabías algo de ella? Theo me lo contó, asintió Almira. Hace unos 2 años, dijo que había conocido en público a la que sería su esposa, pero que seguiría siendo su verdadero amor, su secreto. Dijo, miró a Winnie con dolor en los ojos. Dijo que nunca me sustituirías en su corazón, pero que contigo podría tener la vida normal que yo le había quitado. Winnie sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Las náuseas le subieron a la garganta y apenas pudo llegar al baño más cercano antes de vomitar. Ebenezer la siguió, sosteniéndola por los hombros mientras se inclinaba sobre el lavabo. «Respira, mi niña, respira», le dijo tendiéndole un vaso de agua. No podías saberlo. Nadie podía saberlo. «Viví con un monstruo, papá», susurró Winnie, enjuagándose la boca. «Dormía en la misma cama con un hombre que mantenía a una mujer en el sótano. ¿Cómo no me di cuenta? La gente así es difícil de reconocer», dijo Ebenezer en voz baja. «Se ponen una máscara de normalidad con tanta habilidad que engañan a todos los que les rodean. Pasé 30 años en el cuerpo y he visto psicópatas así, y ni siquiera yo me di cuenta». Volvieron al salón, donde Almira seguía prestando declaración al detective Brody. La conversación fue interrumpida por el walkie-talkie de uno de los agentes. «Sujeto acercándose a la casa», informó. «2 minutos para la llegada». La sala se llenó de tensión al instante. Brody se apresuró a dar órdenes. «Señorita Hayes, necesito que se pierda de vista. El agente Page la acompañará a otra habitación. Señora Nightingale, será mejor que suba. Su presencia podría asustarle. Señor Prentice, puede quedarse si lo desea». Ebenezer asintió. «Me quedaré con Almira». Winnie apretó la mano de su padre. «Ten cuidado, papá». «No te preocupes, cariño», le besó la frente. «No eres la primera persona a la que engaña un psicópata con un traje caro». Winnie subió las escaleras y entró en el dormitorio que compartía con el hombre que había resultado ser un monstruo. La cama, sus cosas, la foto de su boda en la mesilla de noche. Todo parecía formar parte de una pesadilla surrealista. Se asomó a la ventana justo a tiempo para ver el coche de Theo detenerse frente a la casa. Abajo, el detective Brody y 2 agentes tomaron posiciones, fuera de la vista de la puerta principal. Ebenezer y Almira estaban en el despacho de Theo, custodiados por la agente Page. 2 policías más esperaban fuera, listos para entrar a la señal. Almira estaba sentada en el despacho de Theo con los brazos en cruz, como si intentara protegerse de una amenaza invisible. Ebenezer se acomodó a su lado, con la cabeza gris inclinada hacia ella, mientras ella continuaba su relato en voz baja pero firme. «Íbamos a casarnos en junio», dijo ella mirando a algún lugar a través de la pared. Todo estaba listo. El salón, el vestido, las invitaciones. Pero cuanto más se acercaba la boda, más sentía que estaba cometiendo un error. La agente Page, una joven de pelo corto y rubio, estaba en la puerta, escuchando con atención profesional, pero había simpatía en sus ojos. «Theo siempre ha sido posesivo», continuó Almira. «Al principio solo parecía cariñoso. Me llamaba varias veces al día para asegurarse de que estaba bien. Quería saber dónde estaba y con quién. Insistía en que le contara todas las conversaciones que tenía con mis colegas masculinos. Creía que era una expresión de amor». Sonrió amargamente. Qué equivocada estaba. 1 mes antes de la boda, empezó a revisar mi teléfono, a leer mis mensajes. Un día montó un escándalo porque llegué 30 minutos tarde al trabajo.
Me acusó de engañarle. Fue la primera vez que vi ese lado de él, rabia fría y calculadora. No gritaba, no. Solo me miraba como si yo fuera un espécimen de laboratorio que lo había decepcionado. Y luego preparó la cena como si nada hubiera pasado. Ebenezer asintió, con el rostro sombrío. El clásico retrato de un psicópata, dijo en voz baja. Encanto exterior y falta total de empatía bajo la máscara. Exacto, asintió Almira. Después de aquel incidente, empecé a notar otros signos reveladores. La forma en que hablaba de mis amigos, siempre encontrándoles defectos. Cómo me disuadía discretamente de seguir una carrera. Cómo convertía mis deseos y sueños en algo insignificante. Y fue entonces cuando decidí que no podía casarme con él. Hizo una pausa, respirando hondo. Cuando le dije que quería posponer la boda, al principio suplicó. Luego amenazó con suicidarse. La clásica manipulación emocional. Pero me mantuve firme. Finalmente pareció aceptarlo. Dijo que entendía, que respetaba mi decisión. Durante toda una semana había sido perfecto, comprensivo, cariñoso, incluso me había ayudado a cancelar reservas en restaurantes y a llamar a invitados. Almira se abrazó aún más a sí misma. Y entonces volvía del turno de noche. Era casi medianoche, el aparcamiento fuera del hospital casi vacío. Me estaba esperando junto al coche. Dijo que quería discutir juntos el reparto de nuestras pertenencias. Se ofreció a subir a su coche para hacer una lista. No sospeché nada. Había sido tan razonable toda la semana. En el coche me pidió que comprobara algo en la guantera. Al agacharme, sentí un pinchazo en el cuello. Recuerdo que intenté gritar, pero mi cuerpo no me escuchaba. Y luego la oscuridad. Ebenezer le puso la mano en el hombro en un gesto de apoyo. Me desperté en el sótano, continuó Almira. En la cama, en la habitación que él había preparado de antemano. No fue una decisión impulsiva. Lo había planeado todo. Había libros, ropa, incluso el perfume que me encantaba. Se sentó a mi lado y me vio volver en mí. Y entonces dijo, si no puedes pertenecerme completamente, entonces no pertenecerás a nadie. Se hizo un gran silencio en el despacho. Incluso la agente Page, que había visto mucho en el servicio, parecía conmocionada. Durante los primeros meses, estaba segura de que se trataba de una locura pasajera, de que entraría en razón, dijo Almira en voz baja. Le supliqué, le amenacé, intenté apelar a su razón. Pero poco a poco me di cuenta de que todo esto era normal para él. En su mente distorsionada, salvaba nuestro amor, me protegía de un error, me traía libros, me contaba su día, esperaba que le estuviera agradecida por sus cuidados. Sacudió la cabeza, con lágrimas en los ojos. Y cuando Winnie apareció, fue como una puñalada. Había hablado de ella con tanto entusiasmo, describiendo lo dulce e ingenua que era, y seguía diciendo que ella era para el público, para la sociedad, pero que su verdadero amor era yo, que algún día me daría cuenta del sacrificio que había hecho al casarse con otra persona para asegurar nuestro futuro juntos. Dios, exhaló Ebenezer, qué idea más retorcida del amor. Para Theo, el amor es posesión, dijo Almira. Control total sobre otra persona. No ve a las personas como individuos con sus propios deseos y sueños. Para él no somos más que extensiones de sí mismo, objetos que deben funcionar según sus expectativas. En ese momento, llamaron a la puerta y el detective Brody se asomó. Se está acercando a la casa, anunció en un susurro. Que todo el mundo se quede donde está y guarde silencio. Arriba, en el dormitorio, Winnie estaba de pie junto a la ventana, mirando el coche de Theo, un sedán negro, siempre inmaculadamente limpio, aparcar fuera de la casa. Vio a su marido salir del coche, ajustarse la corbata, coger el maletín del asiento trasero. Un gesto tan cotidiano, tan familiar. ¿Cuántas veces había visto esa imagen? Theo volviendo a casa del trabajo, siempre aseado, siempre puntual. Ahora mirándole, Winnie intentaba ver los signos del monstruo bajo la máscara del respetable médico forense. Pero todo lo que veía era al hombre que creía amar. Un hombre que todas las mañanas le hacía el café como a ella le gustaba, que recordaba aniversarios y cumpleaños, que parecía atento, cariñoso, fiable. Todos estos meses había estado viviendo con un hombre que mantenía a una mujer prisionera bajo sus pies.
durmiendo en sus brazos, compartiendo su cama, planeando el futuro. Y abajo, en la oscuridad, Almira sufría. Los recuerdos pasaron ante los ojos de Winnie. Cómo Theo había insistido en hacer la compra personalmente. Cómo había cerrado cuidadosamente la despensa. Cómo siempre se aseguraba de que la casa estuviera cerrada antes de irse a la cama. No le dejaba tocar su teléfono, aunque le aseguraba que era simplemente porque contenía información confidencial de negocios. Siempre desaconsejaba renovar el sótano, alegando que era una pérdida de dinero cuando tenían suficiente espacio en las habitaciones principales. Pequeñas rarezas que individualmente parecían insignificantes se sumaban ahora para formar un cuadro siniestro. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Abajo la puerta principal se cerró de golpe. Winnie oyó pasos familiares en el pasillo. «Winnie, ¿estás en casa?» La voz de Theo sonaba como siempre, cálida, con un ligero tono ronco debido a la fatiga del trabajo del día. Contuvo el aliento al imaginar la escena que se desarrollaba abajo. Theo entrando en el salón, desprevenido, y la policía esperándole. En el salón, el detective Brody y dos agentes tomaron posiciones estratégicas, manteniéndose fuera de la vista desde la entrada. Oyeron a Theo llamar a su mujer mientras sus pasos se acercaban a la habitación. Entró, todavía con el abrigo puesto y el maletín en la mano, y se detuvo en el umbral, momentáneamente congelado al ver a unos extraños en su casa. «¿Qué ocurre?», preguntó, y sus ojos evaluaron rápidamente la situación. «¿Dónde está mi mujer?». La detective Brody se adelantó, mostrando su identificación. «Doctor Nightingale, soy la detective Olivia Brody. Va a tener que venir a comisaría con nosotros para hacer una declaración». «¿Una declaración?». Theo frunció el ceño, con una expresión de auténtico desconcierto en el rostro. «¿De qué se trata? ¿Le ha pasado algo a Winnie?». «Tu mujer no corre peligro», contestó Brody, «pero tenemos una orden de arresto contra usted». «¿Arresto?». Theo parecía realmente desconcertado. «¿Por qué motivo?». «Secuestro y encarcelamiento ilegal de Almira Hayes», dijo Brody con claridad, sin apartar los ojos de él. Theo se quedó helado. Algo pasó por su cara, demasiado deprisa para saber lo que era, y luego volvió la expresión de desconcierto. «¿Almira?», soltó una pequeña carcajada. «¿Mi ex prometida? ¿La que desapareció hace 5 años? ¡Qué ridículo!». «La hemos encontrado, doctor Nightingale», dijo Brody con calma. «En su sótano». Theo abrió la boca y luego la cerró. Sus ojos se desviaron hacia la salida, como si evaluara las posibilidades de escapar, pero dos agentes ya se acercaban, dispuestos a detener cualquier intento. «Ha habido algún tipo de error», dijo al fin. «No sé a qué se refiere». «Doctor Nightingale, por favor, deje el maletín y levante las manos despacio», le pidió Brody. Theo no se movió. Sus ojos se convirtieron en 2 copos de hielo. «Quiero un abogado», dijo con voz firme, «y quiero ver a mi mujer». En ese momento se abrió la puerta del despacho y salió Almira, acompañada por la agente Page y Ebenezer. Theo palideció al verla, y su máscara de compostura se resquebrajó, revelando la tormenta de emociones que había debajo. «Almira», exhaló, y en esa sola palabra había una mezcla de tantas cosas. Conmoción, miedo, ira y, lo peor de todo, algo parecido a la ternura. «Hola, Theo», dijo Almira con calma, mirándolo directamente a los ojos. «Ha pasado mucho tiempo. Al menos no a la luz del día». Theo pasó la mirada de Almira a los oficiales y luego volvió a ella. Su cerebro parecía trabajar febrilmente, calculando opciones, formulando explicaciones. «Usted no lo entiende», dijo al fin. «Ninguno de vosotros lo entiende. Lo hacía por su propio bien». «¿Por mi propio bien?», intervino Almira, con la voz temblorosa por la rabia contenida. «Me mantuviste en un sótano durante 5 años. Me privaste de mi libertad, de mi familia, de mi vida. ¿Y fue por mi propio bien?». «Te habrías equivocado», exclamó Theo súbitamente revitalizado. «Te habrías ido, te habrías liado con alguien indigno, habrías arruinado tu vida. Te estaba protegiendo». «¿De qué?», preguntó Almira. «¿De la posibilidad de ser feliz con otra persona?». «No podrías ser feliz con nadie más que conmigo», dijo Theo con tal convicción que un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. «Estamos hechos el uno para el otro. Lo supe desde la primera vez que nos vimos. Sabía que me pertenecías».
Las personas no pueden pertenecerse la una a la otra, Theo, dijo Almira en voz baja. La frase pareció enfurecerlo aún más. Sí que pueden, gritó, dando un paso adelante, pero los agentes le cerraron el paso de inmediato. Tú eres mío, siempre has sido mío. Y ésta rodeó la casa, como señalando a Winnie, aunque ella no estaba en la habitación. Esta era solo una fachada conveniente para la sociedad. Pero tú, Almira, eres mi verdadero amor. Doctor Nightingale, intervino Brody, viendo el calor de la situación. Deje el maletín y levante las manos lentamente. Queda usted detenida como sospechosa de secuestro y privación ilegítima de libertad. Tiene derecho a guardar silencio. Pero Theo no parecía oírla. Su mirada estaba fija en Almira. He creado el mundo perfecto para ti, continuó. Lo único que tenías que hacer era aceptarlo. Aceptarme a mí. He esperado 5 años, Almira. 5 años. Cualquier otro se habría rendido hace tiempo. Pero yo no, porque mi amor es más fuerte que todo esto. Rodeó la habitación, a los oficiales, toda la situación. Y tú lo sabes. En el fondo lo sabes. Lo único que sé, replicó Almira en voz baja, es que me quitaste 5 años de vida. Y por eso tendrás que responder. Algo en su tono tranquilo acabó por romper el control de Theo. Con un grito de rabia, arrojó el maletín al agente más cercano y corrió hacia Almira. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, 2 policías lo agarraron y lo inmovilizaron en el suelo. Le pusieron las manos a la espalda y le esposaron mientras se retorcía y gritaba. «¡Zorra desagradecida!», espetó mirando a Almira. «Te lo he dado todo, todo, y me has traicionado, igual que todas las demás». Su rostro, normalmente tan tranquilo y amable, estaba distorsionado por una rabia irreconocible. Sus ojos, siempre atentos y cálidos, ardían ahora con un fuego enloquecedor. Era el rostro de una persona completamente distinta, alguien que se ocultaba tras la máscara de marido perfecto y profesional respetado. «¿Y tú?», gritó, dirigiéndose obviamente a la ausente Winnie. «¿Crees que no sabía que me estabas espiando? ¿Espiando a mis espaldas? Estúpido, ingenuo, inútil. Solo te aguanto para cubrirme». Ebenezer se adelantó, bloqueando el paso a las escaleras, como si protegiera a su hija incluso de las palabras de Theo. «Basta ya», dijo bruscamente. «Agente, lléveselo». Los policías levantaron a Theo y lo condujeron hacia la salida. Aún retorciéndose e intentando liberarse, miró por encima del hombro. «Esto no ha terminado, Almira», gritó. «Me perteneces. Siempre me pertenecerás». Cuando la puerta se cerró tras él, se hizo un gran silencio en la casa. Almira temblaba. Ebenezer le pasó suavemente el brazo por los hombros. El detective Brody se acercó a ellos. «No te hará más daño», dijo con firmeza. «Ahora tenemos que ocuparnos de ti. Los médicos te llevarán al hospital para un chequeo. Y luego...». No tuvo tiempo de terminar la frase, porque se oyeron pasos en las escaleras. Todos se dieron la vuelta y vieron a Winnie bajando. Tenía la cara muy pálida y los ojos enrojecidos por las lágrimas. Se detuvo en el último escalón, mirando a Almira, la mujer a la que su marido había amado con un amor tan retorcido que había estado dispuesto a mantenerla cautiva durante años. La mujer que había estado bajo su casa todo este tiempo mientras ella, Winnie, vivía su vida normal en el piso de arriba. La comisaría de policía de Reading recibió a Winnie con una limpieza estéril y olor a café. El detective Brody la condujo a la sala de observación, una pequeña habitación con un gran espejo unidireccional que daba a la sala de interrogatorios. Allí, detrás de un escritorio metálico, estaba sentado Theo. Tenía las manos libres de las esposas, pero su postura era impecablemente recta, como si estuviera en una reunión de negocios en lugar de ser interrogado por cargos de secuestro. «¿Seguro que quieres ver esto?», preguntó Brody, apoyando la mano en el pomo de la puerta. Winnie asintió. Había pasado una noche en vela repensando cada momento de su matrimonio, cada conversación, cada gesto de Theo, buscando señales que debería haber notado. Ahora necesitaba la verdad, toda la verdad, por amarga que fuera. «Necesitamos su consentimiento formal para grabar», dijo el técnico sentado frente a los monitores. «Es parte del procedimiento». Winnie firmó el formulario que Brody le entregó y se hundió en una silla frente al espejo.
La puerta de la sala de interrogatorios se abrió y entraron dos detectives, un hombre de mediana edad y rostro cansado, y una joven de piel oscura. Se sentaron frente a Theo, con una gruesa carpeta de documentos entre ambos. Doctor Nightingale, comenzó el hombre. Soy el detective Harrison y él es el detective Coleman. Nos gustaría hacerle unas preguntas sobre Almira Hayes. Theo, que hasta entonces había parecido perfectamente tranquilo, se estremeció ligeramente al oír el nombre de Almira, pero enseguida se recompuso. Ya he dicho que no hablaré sin mi abogado, dijo con voz firme. Su abogado está en camino, dijo el detective Coleman, pero puede ejercer su derecho a guardar silencio si lo considera necesario. Theo cruzó las manos sobre la mesa, con el rostro impenetrable. Esperaré a mi abogado, repitió. Lo que usted diga, asintió Harrison, abriendo la carpeta. Entonces le contaremos lo que sabemos. Almira Hayes desapareció el 23 de marzo de hace 5 años. La vieron por última vez en el aparcamiento del hospital de la ciudad de Reading después de su turno de noche. Trabajaba como farmacéutica, ¿verdad? Theo no contestó. Se limitó a mirar al detective con mirada tranquila y evaluadora. Todos estos años, continuó Harrison, la señorita Hayes ha estado en el sótano de su casa, en una habitación especialmente acondicionada, encerrada. Estaba retenida contra su voluntad, incomunicada. Sus padres pensaban que estaba muerta, doctor Nightingale. Su madre murió hace 2 años, sin saber que su hija estaba viva. Algo brilló en los ojos de Theo, una rápida sombra de emoción, pero estaba oculta tras una máscara de calma. Todos estos años, intervino Coleman, has llevado una doble vida. Un respetado médico forense de día, un marido modelo, y por la noche en el sótano con la mujer que tenías cautiva. ¿Cómo lo explicas? Theo seguía callado, pero ahora sus ojos recorrían la habitación como si buscara un punto de apoyo invisible. La puerta se abrió y un hombre bajo, con un traje caro y un maletín de cuero, entró en la habitación. James Weston, el abogado del doctor Nightingale, se presentó. Le pido disculpas por el retraso. Necesito una entrevista confidencial con mi cliente. Los detectives se miraron y asintieron. Tiene 15 minutos, dijo Harrison levantándose. Cuando los detectives se marcharon, el abogado se sentó junto a Theo y se inclinó hacia él, diciéndole algo en voz baja. Theo asintió, con rostro impenetrable. Pueden hablar todo lo que quieran, pero nosotros no podemos oírles, le explicó Brody a Winnie. Privilegio abogado-cliente. 15 minutos después, los detectives regresaron a la sala de interrogatorios. El abogado de Theo se enderezó y habló. Mi cliente está dispuesto a declarar, pero con una condición. Quiere hablar a solas con su mujer. En la sala de observación, Winnie se puso tensa. Brody negó inmediatamente con la cabeza. Eso está fuera de discusión. No podemos someterle a ese tipo de estrés y, francamente, no redunda en beneficio de la investigación. Quiero hablar con él, dijo Winnie en voz baja. Señora Nightingale, se volvió Brody hacia ella. No es una buena idea. Su marido es manipulador. Puede intentar hacerla sentir culpable o responsable de sus crímenes. Lo sé, asintió Winnie, pero necesito entenderlo. Necesito oírle decir la verdad. Brody vaciló, mirando el rostro pálido pero decidido de Winnie. De acuerdo, dijo al fin, pero la conversación será grabada y estaremos vigilando. Si en algún momento te sientes incómodo, levántate y sal. Winnie asintió, y unos minutos después se encontró en la sala de interrogatorios cara a cara con el hombre que creía que era su marido. Theo parecía cansado. Tenía ojeras, el pelo revuelto y barba en las mejillas, pero su mirada seguía siendo clara y evaluadora, estudiando su rostro con el escrutinio habitual. Winnie, dijo, y había una extraña ternura en su voz. Me alegro de que hayas venido. Ella se sentó en silencio frente a él, asombrada de lo informal que sonaba, como si hubieran quedado para cenar después de un día de trabajo. Theo, dijo por fin, ¿cómo pudiste? Él ladeó la cabeza, como si la pregunta lo desconcertara de verdad. No lo entiendes, dijo. Nadie lo entiende. Lo que Almira y yo teníamos era algo especial, algo fuera de lo común. La mantuviste en el sótano durante 5 años. Intentó Winnie mantener la voz firme. Eso no es una relación. Es un crimen. Theo suspiró, como si hablara con un niño incapaz de comprender un concepto sencillo.
A veces el amor requiere medidas extremas, dijo. Almira iba a abandonarme, a destruir lo que habíamos construido juntos. No podía permitirlo. Estábamos hechos el uno para el otro. ¿Por eso la secuestraste?, preguntó Winnie. ¿Y te casaste conmigo mientras seguías manteniéndola cautiva? Theo dio un paso adelante, con los ojos repentinamente vivos. No fuiste un error, Winnie, dijo con repentina sinceridad. Eras una necesidad. Después de la desaparición de Almira, todo el mundo esperaba que estuviera desconsolado, que nunca me recuperara. Si hubiera estado solo, habría levantado sospechas. Necesitaba una esposa, una vida familiar normal, que nadie hiciera preguntas. Y tú, eras perfecta, tranquila, confiada, sin exigir demasiado. Cada palabra golpeó a Vinnie como una bofetada. Su matrimonio, su amor, su vida con aquel hombre, todo era mentira, una máscara cuidadosamente construida. Nunca me quisiste, dijo, y no era una pregunta. Me importabas, respondió Theo. A mi manera. Eras útil y eras una compañía agradable. Pero el amor verdadero, la pasión, la comprensión, solo los tuve con Almira. Incluso cuando se resistía, incluso cuando me gritaba y me maldecía, había más fuego entre nosotros del que nunca hubo entre tú y yo. Winnie se tragó el nudo que tenía en la garganta, luchando por mantener la calma. Si la querías tanto, ¿por qué no podías dejarla marchar? ¿Dejarla ser feliz? Theo soltó una breve carcajada que sonó espantosamente fuera de lugar. ¿Dejarla marchar?, intervino. Nadie suelta lo que le pertenece. Almira es mía, siempre será mía, incluso ahora que se la han llevado. Por dentro, se tocó el pecho. Siempre está conmigo. De repente Winnie se dio cuenta de que estaba sentada frente a un completo extraño. Todos los años que habían pasado juntos, todas las conversaciones, todas las caricias, todo era con un fantasma, una máscara tras la que se escondía este extraño de ojos fríos y distorsionada comprensión del amor. Nunca nos viste como personas, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Ni en ella, ni en mí. Solo objetos que poseer y de los que deshacerse. Algo brilló en los ojos de Theo. Sorpresa, tal vez incluso confusión. Te equivocas, dijo. Vi mucho más en ti de lo que tú veías en ti mismo. Vi el potencial de Almira, su verdadero propósito al estar conmigo. Y el tuyo también, Vinnie. Darnos cobertura, normalidad. Estás enfermo, Theo, dijo Winnie levantándose. Espero que recibas ayuda. Pero sobre todo, espero que nunca salgas libre. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Theo la detuvo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te elegí a ti, Winnie? ¿De todas las mujeres que podría haber utilizado como tapadera? Él sonrió al notar que ella se había quedado paralizada. Me recordaste a ella. No en apariencia, no. Pero tenías esa misma maleabilidad, la misma voluntad de obedecer. Sabía que no serías un problema. No harías demasiadas preguntas. Winnie no se volvió. No le dejó ver el dolor que le causaban sus palabras. En silencio, abrió la puerta y salió de la sala de interrogatorios, permitiéndose solo apoyarse en la pared del pasillo, sintiendo cómo se le agarrotaban las piernas. El detective Brody apareció a su lado casi de inmediato, sosteniéndola por el codo. ¿Se encuentra bien?, le preguntó con auténtica preocupación. No, respondió Winnie con sinceridad, pero lo estaré. La noticia de que el respetado forense Theobald Nightingale había mantenido a una ex prometida secuestrada en el sótano de su casa durante 5 años se había extendido por Reading con la rapidez de un reguero de pólvora. A la mañana siguiente, todos los periódicos locales aparecieron con titulares chillones. Los periodistas estaban de guardia frente a la casa de Nightingale, frente a la comisaría de policía, frente al hospital donde estaba Almira. El teléfono de Winnie no paraba de sonar con llamadas de periodistas. La propia Winnie se mudó con su padre, incapaz de permanecer en una casa que se había convertido en símbolo de engaño y terror. Ebenezer demostró ser un apoyo indispensable. Mantenía a raya a los periodistas, preparaba la comida cuando Winnie no se atrevía a levantarse de la cama. Se sentaba a su lado durante las difíciles noches en las que el sueño no llegaba. Una semana después de la detención de Theo, Winnie se reunió con Almira por primera vez, en presencia de un psicólogo, en un lugar neutral.
Ambas mujeres estaban nerviosas, sin saber qué decirse, cómo superar el abismo creado por las acciones de Theo. No lo sabía, fue lo primero que dijo Winnie cuando se quedaron a solas. Te juro que no tenía ni idea. Lo sé, respondió Almira en voz baja. Era persuasivo. Siempre tenía una manera de hacer que la gente viera lo que él quería que vieran. Hablaron durante 2 horas, compartiendo sus historias, sus versiones de Theo. Y, de un modo extraño, el encuentro supuso un alivio para ambos. Se dieron cuenta de que no estaban solos, de que había alguien que comprendía de verdad por lo que estaban pasando. El juicio de Theo atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales. Winnie asistió a varias sesiones, escuchando el testimonio de expertos que analizaban el estado mental de Theo, el testimonio de sus colegas que no podían creer que un hombre tan agradable y profesional fuera capaz de algo así. Almira testificó por videoconferencia, incapaz de estar en la misma habitación que el hombre que le robó 5 años de su vida. Theo se declaró inocente, insistiendo en que actuó por amor, que Almira necesitaba su protección. Sus abogados intentaron alegar demencia mental, pero los expertos concluyeron que Theo padecía un trastorno de la personalidad y no psicosis. Era plenamente consciente de lo que hacía y había planeado cuidadosamente sus actos. El tribunal condenó a Theo a 20 años de prisión, seguidos de supervisión psiquiátrica. Cuando se anunció el veredicto, solo miró a Almira, con una mezcla de obsesión e incomprensión en los ojos, como si no pudiera creer hasta el último momento que su amor hubiera acabado así. Pasaron 6 meses. La lectura fue olvidando poco a poco el escándalo que rodeaba al doctor Nightingale, volcando su atención en nuevas sensaciones. Winnie estaba de pie junto a la ventana del piso de alquiler que había tomado tras la venta de la casa, observando la lluvia. Abril, suave, bañando la ciudad. Sobre la mesa, frente a ella, estaban los papeles del divorcio firmados por Theo desde la cárcel. Una pequeña formalidad, el último toque que la separaba de su vida pasada. A lo largo de los meses se había replanteado muchas cosas. Su deseo de complacer, su voluntad de no hacer preguntas, de creer en todo. Acudía al psicólogo 2 veces por semana. Aprendió a confiar de nuevo en la gente, pero de otra manera, no a ciegas, sino conscientemente. Reanudó su trabajo a tiempo completo en la oficina meteorológica, concentrándose en su carrera, que antes había dejado en un segundo plano por el bien de su vida familiar. El teléfono de la mesa sonó. Era Almira. Seguían en contacto, quedando cada 2 semanas para tomar un café, hablando de todo, del pasado, del presente, de cómo estaban rehaciendo sus vidas después de lo de Theo. Almira también había seguido adelante. Había vuelto con su padre, que no podía creerse que hubiera vuelto. Había empezado a trabajar como voluntaria en un centro de ayuda a víctimas de violencia doméstica y pensaba volver a ser farmacéutica. Su voz al teléfono sonaba más alegre que hace unos meses. Una cautiva rota que se convertía en una mujer fuerte, decidida a no dejar que su verdugo le robara más tiempo. ¿Quedamos esta noche?, preguntó Almira. ¿En nuestro café de siempre? Claro, respondió Winnie, viendo cómo la lluvia se llevaba los últimos vestigios del invierno, abriendo paso a la primavera. Será un placer,